Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, en el 75 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima, nos dice: escuchemos a los sobrevivientes. Hasta ahora, este es el último viaje apostólico del Papa. Antes de la pandemia, en el mes de noviembre de 2019, Francisco pudo cumplir con uno de sus sueños de juventud, visitar Japón. Era el destino que quería como joven jesuita, pero por sus condiciones de salud, sus superiores no se lo autorizaron. Aquel viaje dejó mensajes e imágenes muy impactantes de parte del Papa, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Francisco visitó los lugares exactos donde fueron lanzadas las bombas y llegó a conocer a alguno de los supervivientes. El Papa clamó entonces contra la posesión de armamento nuclear. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas. Se cumplen ahora 75 años de la masacre de Hiroshima. Un 6 de agosto cayó allí la primera de las bombas atómicas. 3 días después, el 9 de agosto, fue lanzada la segunda, que asolaría Nagasaki. El Papa no se olvida ni de lo que vio en Japón ni de esta fecha, y por eso ha enviado un mensaje a las autoridades de Hiroshima. En él reitera que la posesión de armas nucleares es inmoral. Asegura que para que la paz florezca es necesario que todos los pueblos depongan las armas de guerra, especialmente las más poderosas y destructivas, las armas nucleares. Por último, Francisco invita a escuchar siempre las voces proféticas de los supervivientes de la catástrofe, porque son, dice, una advertencia para nosotros y para las generaciones futuras. El Vaticano ha publicado un libro sobre la perseverancia de religiosos y los abandonos. Hoy la fidelidad es líquida y la crisis que vive la vida consagrada es la misma que se vive en las familias. Con esta afirmación, José Rodríguez Carballo describe el contexto de una realidad de la Iglesia: el abandono de la vida consagrada por parte de religiosos. De acuerdo al secretario del órgano vaticano para los institutos religiosos, en 2019 se registraron 1.600 bajas. Dice que se debe principalmente a 3 causas: crisis de fe, crisis en la vida en comunidad y crisis en la afectividad. Esta es la que generalmente en los papeles aparece como primera causa. Un religioso que se enamora de una chica o una religiosa que se enamora de un chico. Bien, es un hecho. Pero hay que ver por qué y cómo se ha llegado a eso. Y se ha llegado, en muchos casos, esto aparece clarísimo, por la falta de una fe concreta, real, por una falta de vida fraterna profunda. Identifica estas causas como la punta del iceberg de la situación e insiste en la necesidad de profundizar en la formación y en el discernimiento afectivo. La vida consagrada no es para todos, ni todos son para la vida consagrada. Y el voto de castidad es algo que se hace libremente. Pero una vez hecho, hay que intentar ser coherentes. Y no podemos buscar subterfugios. Ante esta realidad, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano ha presentado el libro El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, un texto que está enfocado en 3 grandes puntos. En el primero es un poco la mirada a la realidad. El segundo es una invitación fuerte a tomar en serio la responsabilidad de cada uno en esta fidelidad y perseverancia a la que nos llama constantemente la Iglesia. Y el tercer capítulo es puramente canónico. Este último capítulo ofrece las pautas y normas para la separación de un religioso de un instituto.
Monseñor Rodríguez Carvallo es uno de los promotores de este texto e insiste en la necesidad de profundizar en el discernimiento vocacional. Que la vida consagrada no sea un refugio y una huida del mundo. Es una opción de vida que debe ser hecha con responsabilidad y seriedad. Un estilo de vida del cual el mundo necesita un fuerte testimonio de alegría, coherencia y esperanza. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy meditamos estas hermosas frases de Jesús en Mateo, donde nos dice: el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese es el discípulo de Cristo. 3 cosas. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo significa renunciar a todos aquellos orgullos, soberbias, a todas aquellas situaciones que llevamos a lo largo de nuestras vidas. Renunciar a los placeres mundanos, renunciar a aquellas ambiciones desordenadas, renunciar a nosotros mismos. Porque el peor enemigo del discípulo de Cristo es uno mismo. Por eso cuando uno renuncia a sí mismo para servir a los demás, sin importar quién sea, es cuando uno realmente comienza a experimentar la gracia de Jesucristo como discípulo suyo. Tomar su cruz significa afrontar todas las contrariedades de la vida diaria, afrontar todas aquellas situaciones que de alguna forma nos oprimen y ponerlas en los brazos de Jesús, porque su yugo es suave y su carga ligera. Cuando nosotros ponemos todas nuestras situaciones en Jesucristo, la vida se vuelve más llevadera. Eso no significa que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer el dolor. Eso no significa que no vamos a sentir la marginación, el desprecio, la humillación de los demás. Cargar la cruz de Cristo significa recorrer con Él también el Calvario para ser crucificado junto a Él y así poder resucitar en el último día. Me siga significa que ya no seguimos a nadie más, ni al dinero, ni al trabajo, ni a la fama, ni al poder, sino que seguimos a Jesucristo, al ser humilde, al ser sencillo, al ser que lo dio todo por amor a ti y a mí. Hoy el Señor nos invita a seguirlo y a seguirlo con un corazón sincero para que nosotros podamos experimentar la gracia y la dulzura de su amor. Seguir a Cristo significa también estar junto a Él en todo momento, sobre todo en los marginados, en los pobres, en los más desprotegidos. Que el Señor nos dé la gracia de renunciar a uno mismo, de cargar su cruz y de seguirle con un sincero corazón. Que así sea. El Vaticano pide que se ayude al sector turístico. El Vaticano ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre. En este año catastrófico para el sector, marcado por el coronavirus, el mensaje recuerda que se han perdido y se perderán muchos puestos de trabajo, sin embargo invita a no caer en la parálisis o el pesimismo. El texto firmado por el cardenal Peter Turkson insiste en que es necesario apoyar al turismo para que pueda salir a flote, especialmente a las familias que viven de la industria turística. Y no solo se lo pide a las autoridades, sino también a cada católico, empezando por los propios obispos. Hace un llamamiento a sostener en sus necesidades a los trabajadores del sector que han perdido su principal sustento por la crisis del COVID. El Vaticano propone, además, poner en valor el turismo rural y de interior, redescubrir lugares escondidos o olvidados y hacerlo de forma sostenible y sobria. De esta manera, el turismo se puede convertir en un instrumento de proximidad y en una fuente de ingresos para las economías rurales. Sería una solución para paliar las diferencias económicas que ha acentuado la pandemia. Por eso, invita a los gobernantes a que promuevan un turismo responsable, respetuoso con el ambiente y con las culturas.
Nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua, el gobierno está cobrando $150 por cada prueba de COVID-19. Cualquier nicaragüense que quiera salir del país tendrá que pagarle al Estado $150 por realizarse la prueba de COVID-19, según informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Además del cobro por las pruebas de COVID-19, las autoridades sanitarias impusieron un monto de $30 para darse la vacuna contra la fiebre amarilla. La medida ha despertado críticas. Si yo me enfermo y quiero que me hagan mi prueba de COVID, no me la van a hacer si no doy los $150. La prueba incluso para la fiebre amarilla es totalmente gratis y ahora están pidiendo $30 para poderla hacer. Melba Martínez, quien es médico y diputada opositora, señala que el gobierno busca monetizar las pruebas del COVID-19. Lo que estamos viendo del gobierno es una medida recaudatoria. Lo que ellos quieren es seguir recaudando más fondos para poder mejorar su situación económica, que ya sabemos que están en mala situación. Sin embargo, el doctor Eddie Valverde, representante de la Unidad Médica Nicaragüense, señala que las más de 100.000 pruebas adquiridas por el Estado han sido donadas y otras han sido compradas con el presupuesto nacional. No olvidemos que a Nicaragua se le donaron más de 26.000 pruebas, que luego se compraron otras 100.000 pruebas con dinero del pueblo nicaragüense. No debíamos de estar pagando dos veces. La Voz de América consultó al diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez sobre la nueva medida del gobierno, y esta fue su respuesta. Desconozco, este no es un tema de que nosotros estemos discutiendo en este momento, y yo no soy experto en temas de salud. Le suplico de que por favor le pregunte a alguien que sí sepa sobre el tema. Organizaciones médicas explican que Nicaragua es el único país de Centroamérica que cobra por realizar las pruebas de COVID-19, razón por la que exigen que se anule este pago. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América. Nos vamos a Sudamérica. En Colombia, proponen crear una constituyente por el reciente arresto del expresidente Uribe. La decisión de detención domiciliaria para el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, no ha parado de generar controversia desde los distintos sectores políticos. Su partido, el Centro Democrático, pidió una reforma judicial. Es muy equivocada la propuesta de desconocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo organismo en lo penal. Para el analista político John Mario González, este es apenas el comienzo de un largo camino jurídico y político para el caso del expresidente Uribe, mientras crecen las reacciones a favor y en contra. Es el caldo de cultivo perfecto para la polarización política y el agravamiento de la confrontación política en Colombia. Cacerolazos de apoyo a la decisión de la Corte sonaron en todo el país, mientras que bocinas de automóviles hacían notar su desafío al fallo de detención domiciliaria. Uribe debe pagar y no evadir a la justicia. La atención arbitraria del senador Uribe, quien luchó tanto por esta bandera. En este sentido, el analista John Mario González indica que, a nivel político, los sectores afines a Uribe cerrarán filas alrededor de él, con el objetivo de defender su inocencia. La esperanza de que las adherencias y apoyos que despierta el expresidente va a lograr convertirse en un escudo de protección. La oposición jugará un papel importante en el escenario político, dice el analista. Estamos en ese riesgo de desbordamiento, lo cual no es constructivo para el futuro de nuestro país, cuando requerimos consensos para el trámite de ciertas reformas en el Congreso. Mientras tanto, el expresidente Uribe dio positivo en su prueba de coronavirus y se encuentra aislado en su finca en Montería. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Continuando en Sudamérica, nos vamos al Perú, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ya tenemos un nuevo primer ministro llamado Walter Martos. Él es militar, jubilado, y se espera que ahora, con el nuevo gabinete, que casi es el mismo que el anterior, solamente han cambiado 4 ministros, sea ya aprobado por el Congreso y reciba el voto de confianza. Lo necesitamos porque la inestabilidad está produciendo muchos males. En el Perú,
sigue habiendo muchos fallecidos, muchos contagiados. Según dicen, es el país del mundo proporcionalmente que tiene más fallecidos y más infectados. Una pena. Pido oraciones. En el norte del Perú se está hablando de que muchos, especialmente en lugares de sierra y selva, están abandonando los estudios que se está haciendo virtualmente, porque les faltan elementos, les faltan celulares, les faltan computadoras, les faltan tablets. Se ofreció al principio 1 millón de tablets, pero no ha llegado, parece que hubo algún engaño en el contrato con el fabricante. También en el norte, en Lambayeque, en Olmos, se habla de 7 puestos de salud donde no hay ningún médico. No hay médicos, no hay oxígeno, no hay medicinas, una verdadera pena. En Lima se está moviendo ya bastante, pero hay muchas tiendas cerradas, es decir, que el trabajo está escaseando cada vez más, y esto es muy grave. En el sur de Lima siguen los militares ofreciendo oxígeno gratis a todo el que vaya, llevando un balón y haciendo la cola correspondiente. Una buena acción. También en la ciudad de Ica, es al sur de Lima, 300 kilómetros, está ahora el Plan Esperanza. El Plan Esperanza consiste en que en lugares estratégicos, sobre todo de lugares pobres de la ciudad, pues van allí a hacer las pruebas rápidas para constatar si está ese virus contagiando o no está contagiando. Agradecemos mucho este servicio que están haciendo gratuitamente. También en la ciudad de Puno, que es en la sierra, donde hay mucho frío, están haciendo ahora también la purificación de las calles, desinfectando las calles, algo necesario para que no avance este virus. Reportó para JN19 del Perú y ABA el padre Manuel Rodríguez Rodríguez. En el segmento de salud preventiva, les presentamos la vitamina D y la sobrevivencia al COVID-19. Consejos para resistir al COVID-19. Vitamina D y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19. Permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. Este año, un estudio en Indonesia con 780 pacientes con COVID-19 demostró que quienes tenían niveles normales de vitamina D superaban sin mayores problemas la infección en 93 de cada 100 casos. El sol te regala las cantidades necesarias de vitamina D. Basta exponer tu cara, tus manos y brazos a la luz solar como mínimo unos 15-20 minutos, 3 o 4 días a la semana sin protección solar. Si no puedes salir a tomar el sol y dado que los alimentos aportan muy bajas cantidades de vitamina D, lo mejor es que tomes suplementos. 600 a 1000 unidades internacionales cada día pueden mantener en niveles normales tu cuerpo. Toma el suplemento de preferencia con alimentos preparados con aceite. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. Regresamos a Centroamérica, en El Salvador. La mascota Popis, que sufrió maltrato en Zacatecoluca, ya ha encontrado un nuevo hogar.
Hoy, 7 de agosto, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Cayetano. Conozcamos su historia. El diligente mensajero llevaba apuradamente el recado hacia el Hospital de los Incurables de Venecia, y por la niebla baja y su premura no vio la reja caída con las puntas aceradas en forma de flechas hacia arriba. Pisó una de ellas y lanzó un agudo grito de dolor porque le había traspasado el pie, desgarrado la carne, destrozado el talón y como pudo alcanzó a llegar al hospicio, en donde fue atendido rápidamente, pero la herida se infectó y con el paso de los días fue adquiriendo un color negruzco que a todas luces presagiaba una gangrena cuya única forma de detenerla era amputándole la pierna, de acuerdo con el dictamen de los médicos. Y decidieron hacer la operación, pero antes le pidieron autorización a su superior, el padre Cayetano, quien le rogó que la aplazaran hasta el día siguiente, a lo cual accedieron los galenos. Entonces el sacerdote se quedó al lado del enfermo, empezó a orar fervorosamente, a secarle el sudor de la frente, a bajarle la fiebre aplicándole paños fríos y a consolarlo dulcemente cuando el dolor arreciaba. Al retirarse en la noche, todo el personal del hospital le desató la venda, besó su herida, trazó sobre ella la señal de la cruz y se lo encomendó a la Santísima Virgen, se sentó en el suelo y se durmió. Antes de que amaneciera, se escabulló de la habitación y cuando los médicos lograron llegar a primera hora para comenzar la intervención, el pie estaba curado y no quedaban trazas de herida alguna. Cayetano de Thiene, nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, era hijo del conde Gasparo di Thiene, que murió en batalla cuando el niño contaba 12 años, por lo que su madre María da Porto se encargó de formarlo cristianamente y luego lo inscribió en la Universidad de Padua, de la cual egresó como doctor en teología, derecho civil y canónico. Dada su inteligencia, conocimiento y diplomacia, fue nombrado por el Papa Julio II como su secretario privado y protonotario apostólico, y gracias a su gestión se resolvió un viejo litigio político entre la Santa Sede y la República de Venecia y normalizaron sus relaciones. Al morir el pontífice renunció, retomó sus estudios y 3 años después, en 1516, recibió la ordenación sacerdotal. A continuación fundó la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que pretendía renovar el carisma de los sacerdotes y prepararlos para enfrentar la Reforma protestante. Luego viajó a Vicenza, en donde abrió el Hospital de los Incurables, en el que asistía personalmente a los enfermos y especialmente a los infectados por la lepra o las enfermedades venéreas. Dada la laxitud del clero, volvió a Roma en 1523 para combatir esa lacra y encontró la fórmula en la fundación de los clérigos regulares en compañía del obispo Gian Pietro Carafa, quien más adelante fue elegido papa con el nombre de Pablo IV, y en su regla dejaron claros sus votos de pobreza, castidad y el sagrado precepto de no recibir donaciones ni dádivas, ni pedir limosnas, aceptar solamente ayudas espontáneas y emplear su tiempo exclusivamente en la oración y el trabajo incondicional con los pobres y los enfermos. La orden fue aprobada por Clemente VII en 1524. Después de entregarle el gobierno de la congregación al obispo Carafa, viajó a Nápoles, una ciudad caótica a la que poco a poco fue encauzando hacia Cristo con su austeridad ejemplar, su predicación penetrante y su incondicional servicio a los pobres, a quienes mediante la fundación de los Montes de Piedad o Montepíos les dio la oportunidad de acceder a préstamos con mínimos intereses y en su condición de líder religioso trató de apaciguar al pueblo que se levantó contra el soberbio virrey Pedro de Toledo y de hacer entrar en razón a este que quiso introducir la Inquisición para utilizarla contra sus opositores. En vista de que no logró nada, San Cayetano en oración ofreció su vida a Dios para salvar a Nápoles de la guerra e inmediatamente enfermó en la tarde del 7 de agosto de 1547. Ese día, a los 77 años, entregó su alma a Dios. Y al otro día, mientras la multitud velaba a San Cayetano, milagrosamente se firmó la paz entre el virrey y los representantes del pueblo. San Cayetano fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Por eso hoy, 7 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Cayetano que nos enseñe a entregarnos sin reservas a la misericordia de Dios.
Y para terminar nuestro noticiero, pedimos que nos unamos a las intenciones del Papa Francisco para el mes de agosto, que son los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Ya soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando. Unidos sí será. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, así como nuestras cadenas hermanas, nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.